Shalom Aleichem, hoy es la mañana del día 50. Recuerden que el día hebreo empieza al anochecer y la mañana es el primer día, así como lo dice en Génesis. Levíticos 23 nos manda diciendo: y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, tu primicia, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ya las cumplimos, ya terminaron. Dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaré 50 días. Entonces ofrecerás el nuevo grano al Eterno. Hoy es el día 50, es la mañana del día 50, la famosa cosecha del Pentecostés. Entre los cristianos que no saben ni siquiera su significado, ¿verdad? Pero, ¿cosecha de qué? Si vemos, el pueblo se mueve en el área agrícola y el Eterno nos hace alegoría refiriéndonos a lo agrícola. Cosecha refiere a ganar, obtener un fruto. Pero, ¿qué cosechó el Eterno? Cosechó a su pueblo, al pueblo hebreo, al cual Él lo libera, lo gana con sus maravillas. Así como en Hechos capítulo 2, el pueblo hebreo también, que representa ahora cuando reciben el Ruach, ¿sí? Además de saber que significaba ir a pregonar la buena noticia del perdón de los pecados a los que eran pueblo por descendencia que violaron la ley, es decir, se perdieron su libertad, perdieron la ley, se les daría la buena noticia de limpieza de sus infracciones para poder regresar a casa. Así que pasaron 50 días exactamente desde la salida de la esclavitud hasta el Pentecostés, 50 días. ¿Qué significa el día 50? 50 significa libertad. ¿Sí? Los saca de la esclavitud. ¿Y cómo los libera? Dándoles la Torah, dándoles instrucción. Cuando se recibe la Torah, te está dando tu famoso libre albedrío. El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según él considere y él elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones. Deben elegir entre lo bueno y lo malo. Algunos piensan que el libre albedrío es hacer lo que te venga en gana. Y sí, en cierto modo sí. Pero debes saber que si decides usar tu libre albedrío a lo malo, te va a ser recompensado, porque el dueño, creador de todo, puso reglas. Da regalos a cada uno, dependiendo la obra que hayan efectuado. Allí está tu libertad. Y por eso les dio la libertad de elegir mediante sus mandamientos, mediante la elección entre lo bueno y lo malo. Allí tú tienes tu libertad, vida o muerte, bueno o malo. Si no hubiera reglas, no habría un orden. Te dejarías llevar por tus deseos. ¿Sí? Así que, y sin tener esos límites, serías como un niño en una dulcería. Sin límites, o sea, acabarías muy mal. Te harías esclavo de tu deseo. De allí viene el concepto como por ejemplo el de las drogas, cuando te dominan, cuando no tienes un temor, cuando no tienes un límite, no tienes una instrucción. Y con la instrucción, entonces sí tienes una libertad porque tienes que elegir. Esa es tu libertad y nadie te la puede juzgar porque si esto es correcto, porque según así fue estipulado. Allí en el monte Sinaí les dio esa famosa libertad para poder elegir. Y en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 8, quedaron registradas las palabras de todo el pueblo diciendo: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Cuando eso se representa ya en el Éxodo, en el capítulo 20, el Eterno a viva voz les da sus mandamientos. Eso es lo que se hace este día. Leer las 10 palabras, los 10 mandamientos, que son la base de toda la Torah. ¿Sí? Cuando tú dices ser seguidor de la palabra, eso significa ser obediente a los mandamientos de Dios. Eso es lo que significa la famosa libertad. El día 50, la libertad. Eso es lo que nos trajo el hombre. Como dice Levítico 25, 8 al 10, contarás 7 semanas de años para ti. Fíjense bien lo que significa la libertad. El número 50. Contarás 7 años, semanas de años para ti. 7 veces 7 años para que tengas el tiempo de 7 semanas de años. Es decir, 49 años, entonces tocarás fuertemente el cuerno.
del cuerno de carnero el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación tocarás el cuerno por toda la tierra. Así, consagrarás el 50º año y proclamarás libertad. Es decir, el día 50, el año 50, perdón, en la tierra que todos, para todos sus habitantes será el jubileo para ustedes. Y cada uno de ustedes volverá a su posición y cada uno de ustedes volverá a su familia. Eso es lo que significa libertad. Por eso se toca el shofar. Y dice tocar fuertemente el cuerno. Cuando dice fuertemente, está diciendo la palabra teruá. En Levítico 25:9 nos dice así, entonces hará sonar la trompeta, hasta ahí, el shofar a su izquierda, bueno, ahí se ve. Luego dice abajito el 86:43, teruá. Teruá, ¿qué significa teruá? Tenemos 4 sonidos con el shofar. Tequía significa el sonido fuerte, ¿sí? No muy extendido, pero es fuerte. Él es el rey. Él es el rey supremo. Luego sigue el siguiente, que es shevarim, que significa quebrantamiento o arrepentimiento. Son 3 sonidos cortos. Entonces, y el tercero es el que nos está indicando este mandamiento. Dice el tercero en el día 50, que refiere al año 50. Teruá, alarma. 9 sonidos cortos, rápidos. Y el último, que es el tequía gedolá, es el gran toque, cuando el Eterno pide llamar a todo su pueblo, lo reúne. Son 4 sonidos. Así que aquí nos pide el tercero, que es, como lo tienen ahí, teruá 86:43, júbilo, alarma, grito, clamor, aclamación de gozo. Eso es lo que sería en la libertad. En el día 50 o el año 50. Es la aclamación de un gozo, por eso pide tequía. Pero repito que debemos de tener en cuenta que cuando nos da su ley, nos está dando la forma de poder elegir. Nos da un libre albedrío. Nos da a elegir entre lo bueno y lo malo. Y desechar la Torah, no guardar la ley, es rechazar la libertad. Pues así está escrito en el Salmo 119, versículo 45. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Puedes ser libre. Es como cuando tú caminas en la calle libremente porque no has violado la ley. Cuando circulas en tu automóvil tranquilamente porque no has violado la ley, no tienen por qué detenerte, no tienen por qué pararte, no tienen por qué molestarte. Caminas en libertad porque bajo las reglas estás correctamente. ¿Sí? La libertad es la elección entre bueno y malo. Y sin una instrucción, ¿qué pasa si no enseñamos, si no guardamos la Torah? Para saber qué es lo que afecta cuando no se guarda la Torah, vámonos al final de los tiempos, ¿te parece? Así que, ¿qué mejor palabras que las del maestro Yeshua, el Salvador, de Mateo 24:11 al 14? Fíjense bien, dice el versículo 11. Y se levantarán muchos falsos profetas, esos que profesan, que dicen saber la verdad, y a muchos van a engañar. Y dice, y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere, es decir, el que no haga lo malo, persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero tú lo lees y es maldad. Ah, pues es maldad. Hay que ser buenos. El secuestrador, el asesino piensa que hace bien y se siente bueno, no se siente malo. Aquí está el engaño en dejar de hacer lo bueno, se supone, ¿no? Eso es lo que nos está reflejando, dejar de hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Según qué es lo bueno. Pues lo bueno es la Torah. Porque la palabra maldad, vámonos a la palabra maldad, ahí está, 4:58, que está escrita del griego anomía. Nomía es ley, nomos, de nomos. Y la A significa sin, entonces es sin ley. Y propiamente del Strong, la concordancia fuerte que nos da una ayuda, dice propiamente la condición de alguien sin ley, ya sea por ignorar o por violarla. Y literalmente el número 2 dice desprecio y violación de la ley. Eso es lo que significa maldad e iniquidad. Cuando tú veas en tu Biblia maldad, eso es lo que significa. Un desprecio a la ley. Entonces, ahora sí, leamos el texto correctamente. Mateo, como debió de haber sido traducido, Mateo 24:11 al 14 dice, y se levantarán muchos falsos profetas y muchos se engañarán, a muchos los van a engañar, y debido al aumento del desprecio a la ley de Dios, como hoy en día lo vivimos, desprecian la ley,
el amor de muchos se va a enfriar. ¿Ven? Pero el que persevere al fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El perseverar en la Torah, eso te salvará en este tiempo del fin. Y el evangelio del reino es este: entender que pecado es infringir la ley. Y si tú no obedeces la ley, ¿como para qué vas a querer ser perdonado de los pecados? Si a ti no te interesa la ley. Sodoma y Gomorra no eran de la ley. Así que debes de considerar bien que Dios creó todo y Él lo gobierna todo. Entonces, si pecado es infracción a la ley, ¿cómo pues la ley va a ser quitada? Si Yeshua pagó por tus infracciones, el propósito de estos falsos maestros, o sea, Él ya pagó, a esos falsos maestros te dicen que ya se quitó la ley, que eso es de los judíos, en enseñar que la Torah no está vigente. Esa es la obra del maligno. Por eso, en el inicio, el sin ley, el inicuo, quien quita la ley es el inicuo. ¿Sí? Realmente está quitando la libertad que existe en los mandamientos de Dios. Así que festejemos obedeciendo sus mandamientos. Ese es el famoso libre albedrío. La ley es la elección entre lo bueno y lo malo. La ley es el límite puesto por el Creador para su creación. ¿Sí? La ley es la verdadera libertad. La ley es la libertad que nos cuida de lo malo. Así que celebra esta fiesta, guarda Shabbat porque es un sábado alto, repósalo con tu familia y celebrando con alegría tu libertad. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.